Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el siguiente método de integración, que son integrales trigonométricas. Entonces, básicamente aquí vamos a integrar puras funciones trigonométricas usando algunos tips. Lo primero que hay que recordar, y aquí lo anoto, son identidades trigonométricas. Recuerden que identidades trigonométricas son igualdades que se cumplen para las funciones trigonométricas no importando el ángulo que ustedes tomen. De ahí el nombre de identidad trigonométrica. Sería algo así como decir que 2x entre 2, por ejemplo, es igual a x. Esto ocurre no importando el valor de x. Esa es una identidad, pero no es trigonométrica. Entonces, las identidades trigonométricas básicas son las siguientes. Por ejemplo, las recíprocas. La secante es igual a 1 sobre coseno, cosecante 1 sobre seno, cotangente 1 sobre tangente. Seguramente esas las recuerdan de su curso de cálculo diferencial. De cociente, tangente es igual a seno sobre coseno, cotangente coseno sobre seno, y las pitagóricas. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada, y 1 más cotangente cuadrada igual a cosecante cuadrada. Estas muchas veces no me importan en esta forma, sino más bien con alguna despejada. Por ejemplo, de aquí yo podría despejar seno cuadrado y me quedaría 1 menos coseno cuadrado. Tal vez esta es la forma que voy a usar en algunos casos. Lo que me permite hacer esta es poner las funciones que estén en términos de senos, pues en términos de cosenos. Aquí, por ejemplo, la secante cuadrada es igual a este. A veces me va a servir de esta manera. Secante cuadrada es igual a 1 más tangente cuadrada, pero a veces me va a servir con la tangente cuadrada despejada de aquí. Sería secante cuadrada menos 1, análogamente con esta. Otro tipo de identidad importante son los ángulos medios. Los ángulos medios sirven para calcular el valor de la mitad de un ángulo conociendo el ángulo. Por ejemplo, aquí, si yo conozco coseno de 2 teta, puedo hallar seno de teta, o sea, la mitad. Entonces la fórmula dice que el cuadrado, bien podría poner este cuadrado como raíz aquí, es equivalente, lo dejo aquí. El cuadrado del seno es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2, y la del coseno cuadrado es muy similar, nada más que en vez de menos es más coseno de 2 teta sobre 2. Y estas identidades son las que tenemos que tener presentes para los siguientes métodos que vamos a ver. Entonces, la primera parte son integrales que contienen eh, una expresión de la forma seno a la m coseno a la n. Y aquí el método es el siguiente. Si alguna potencia de estas es impar, positiva, vamos a separar una de las potencias y el resto de potencias las vamos a convertir en la función opuesta. Es decir, si yo separo un coseno porque tenía coseno impar, todas las funciones las voy a dejar en seno, usando la identidad de pitagórica, por ejemplo. Vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo. Bueno, y en la segunda parte, si ambas potencias son pares, se usarán las identidades de ángulo medio, que son estas que yo puse aquí. Bueno, con un ejemplo va a quedar claro cómo usar cada una de estas, pero digamos que esta es la teoría, la parte teórica. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Integrar seno quinto de x coseno de x. Entonces aquí no voy a poner mayor complicación. Voy a dejar ya una con potencia. De hecho aquí las dos son impares, pero la ventaja de esta es que una de ellas ya tiene potencia 1, que es lo que decía la idea esta. Si yo tengo una potencia impar, separamos una potencia 1. Entonces aquí estoy separando la potencia 1 coseno. Una vez que yo tengo una potencia separada, las demás las voy a convertir a la función opuesta. Entonces aquí no hay mucho que hacer porque ya una vez dejando el seno, lo único que sobra son senos y entonces ya está correcto. ¿Esto por qué me sirve? Porque entonces ya puedo hacer cambio de variable. Recuerden que cuando yo escribo una potencia así, es lo mismo que en una trigonométrica escribir la potencia arriba de la n, es lo mismo que decir seno de x a la 5. Entonces, una vez estando así, ya podemos hacer un cambio de variable. ¿Quién va a ser mi cambio de variable? Pues la u la voy a hacer seno para tener u a la 5. Y su diferencial es coseno. Y por eso quería separar una potencia 1, porque entonces
esa potencia 1 se va a convertir en el diferencial de u. Y ya puedo hacer la sustitución. Esto es u a la 5 y toda esta parte es de u. Entonces es u a la 5, es la fórmula de la potencia. Tengan en consideración aquí que aunque estemos integrando funciones trigonométricas, no voy a ocupar fórmula de integración de una función trigonométrica, sino la de la potencia. En realidad convertí esto en una fórmula de potencia. Entonces, ¿cómo integro la potencia 5? Pues u a la 6 sobre 6. Que es, si regreso la u, esto sería seno a la 6 sobre 6. Y listo, ya está el valor de la integral. Vamos a hacer el siguiente ejemplo que ya tiene un poquito más de trabajo. En este caso tengo una potencia 3 y una potencia 2. Entonces lo que puedo hacer es, el que tiene potencia impar, en este caso seno, pues le voy a separar una de las potencias, que era lo que había dicho. Seno cuadrado de 2x, coseno cuadrado de 2x, y al final voy a dejar el seno. Entonces, seno cuadrado por seno es el seno cúbico que tenía inicialmente. Ahora, esta va a ser la parte de mi diferencial. Entonces a mí me gustaría que todo lo que quede acá fuera coseno, para que pueda usar un cambio de variable con u igual a coseno y su diferencial sea menos seno. Ya lo único sería poner ahí un signo, pero entonces lo único que hay que hacer es convertir todas estas a coseno. Este pues ya está en coseno, ya no hay ningún problema. Pero este, ¿cómo lo vamos a convertir a coseno? Pues recuerden la identidad trigonométrica que yo había puesto hace rato, la pitagórica. Yo había dicho que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Despejando, tengo que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Esta es la identidad pitagórica, pero ya despejada. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a poner, en lugar de seno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado de... bueno, noten que la identidad pues lleva x, pero ustedes la van a usar con su argumento pues acomodado con el argumento que ustedes tengan en su integral. Yo tengo 2x, entonces aquí va a ser de 2x. 1 menos coseno cuadrado de 2x, luego coseno cuadrado de 2x, seno de 2x. Entonces ahora sí, ya tengo toda esta expresión que sí tiene puros cosenos y este va a ser mi diferencial de u. Entonces aquí lo que voy a hacer es ya hacer mi cambio de variable. La u pues va a ser coseno de 2x, diferencial de u, derivada de coseno es menos seno, por la derivada del argumento. Acuérdense ahí de cómo se deriva una función trigonométrica, es la derivada por la derivada del argumento, que es 2, la derivada de 2x, que es 2, de x. Es decir, menos 2 seno de 2x de x. Entonces, para que yo pueda hacer aquí un cambio de variable, pues aquí le voy a poner un menos 2. Déjenme escribírselo aquí mismo. Entonces pongo menos 2 y le saco un menos 1/2. Y entonces me queda que esta es la integral de menos 1/2, 1 menos, y ya no pongo coseno de 2x, coseno de 2x es u, entonces aquí voy a poner coseno de 2x al cuadrado es u cuadrada, coseno cuadrado de 2x, pero coseno es u, entonces aquí es u cuadrada, y menos 2 seno de 2x, pero menos 2 seno de 2x es de u. Entonces solamente tengo que resolver esta integral. Y esta integral, pues para resolverla, voy a resolver el producto, porque tengo un producto. 1 menos u cuadrada por u cuadrada por 1 es u cuadrada por u cuadrada es u cuarta. Esto es u cuadrada al cubo sobre 3, menos u a la 5 sobre 5, porque es la fórmula de la potencia. Y esto va a ser u al cubo sobre 6, u a la 5 sobre 10, y devuelvo la variable. Entonces va a ser coseno, ¿no? Coseno al cubo de 2x sobre 6 menos coseno al cubo de 2x, no, perdón, a la 5 es esta,
10 más c. Y listo, ya está el valor de esta integral. Vamos a hacer este último ejemplo con estas reglas. Tengo en este caso una potencia par. De hecho no aparece coseno, solo aparece seno. Lo hago así por simplicidad, pero incluso podría aparecer coseno y las cuentas irían muy parecidas. Entonces, ¿cuál es lo particular de este caso? Pues que tengo una potencia par. Entonces es de las estrategias que les había dado ahí, es la segunda. Si yo tengo una potencia par, lo que voy a usar son las identidades de ángulo medio. Es decir, habíamos dicho que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Entonces, ¿cómo le hago para hacer eso? Bueno, pues tengo que, como es potencia par, yo voy a poder escribir seno cuadrado y esto puedo encontrar una potencia para que al hacerla me dé seno cuarto. Pues sí, seno cuadrado al cuadrado, ¿no? Entonces no importa si aquí fuera 6, pues yo sería a la 3 o a la 4, si fuera 8, etcétera, etcétera. El chiste es que siempre puedo, por ser par, siempre puedo dejar un seno cuadrado. Este seno cuadrado lo voy a sustituir por su equivalencia de la identidad. Y a partir de ahí hacemos las operaciones. Entonces seno cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Todo esto es apenas esto, luego al cuadrado. Y desarrollamos. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Pues va a ser el numerador al cuadrado, pero el numerador es un binomio, entonces me queda el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, sobre el cuadrado del 2 de abajo, 2 al cuadrado, 4. Y esto lo podemos separar. Esto va a ser, si separo la división, me va a quedar la integral de 1/4 menos la integral 2 entre 4, 1/2 de coseno de 2x más 1/4 de coseno cuadrado de 2x. Y entonces aquí voy a separar las integrales. Entonces aquí sí voy a escribir un poco las propiedades de integración para no hacerme bolas. 1/4 lo voy a sacar de la integral y me va a quedar de x. 1/2 lo voy a sacar de la integral, me queda la integral de coseno de 2x. Y 1/4 integral coseno cuadrado de 2x. Todos llevan su diferencial de x. Entonces cada una de estas se va a resolver por un método distinto. Por ejemplo, esta es directa. 1/4 de la integral de un 1, pues es x. Para integrar esta, lo que hay que hacer es un cambio de variable. Pues ya es un simple coseno, pero es de 2x. Entonces aquí voy a hacer un cambio de variable, 2x. Y su diferencial de u es 2 de x. Entonces quiere decir que aquí voy a poner un 2. Lo voy a poner al principio porque no tengo espacio. Un 2. Y voy a sacar 1/2. 1/2 que se va a pegar con el 1/2 que ya estaba afuera. Entonces aquí me va a quedar 1/4 de 2 de coseno de 2x, pero 2x ya es u y 2 de x es de u. Y esta integral pues es una de potencia par, vuelve a caer en el caso inicial. Tengo una función trigonométrica con potencia par. Entonces lo que voy a hacer es aplicarle de nuevo la identidad, nada más que ahora con coseno. Entonces recuerden la de coseno. Coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces estas son las identidades que estoy usando. Entonces aquí me quedaría. Bueno, noten que lo que hace la identidad es que lo que está aquí lo convierte en el doble. En mi caso yo tengo 2x, entonces me va a quedar 1 más coseno del doble, o sea 4x, es el doble de 2x, sobre 2. Y entonces puedo proceder a hacer la integración. Aquí me queda 1/4 de x menos 1/4. La integral de coseno es seno de u. Ya puedo de una vez poner 2x más, y aquí en este caso voy a separar la integral. 1/2
más 1/2 de coseno de 4x. Y aquí pues voy a hacer la separación de nuevo. Esto sería 1/4 de x menos 1/4 seno de 2x más 1/4, este medio lo voy a sacar y va a multiplicar por 1/4, me queda 1/8 de la integral de dx, más este medio lo voy a sacar también, va a multiplicar por 1/4, entonces 1/8 de la integral de coseno de 4x. Y solamente me resta integrar eso. Y aquí, como ya se me va a acabar el espacio, déjenme hacer la integral, solamente esta, aquí la voy a hacer, entonces vamos a hacerla aquí. ¿Cuánto es la integral de coseno de 4x? Pues esta ya es un simple coseno, pero hay que hacer un cambio de variable. Entonces aquí tengo que multiplicar por 4 y sacar 1/4. Entonces me queda 1/4. La integral de coseno es seno de u, pero esto es 1/4 de seno de 4x más c. Entonces ese es el valor de la integral de coseno de 4x. Otra cosa, para ya no hacer otro procedimiento y aquí acabar todo, aquí me va a quedar la integral de un 1, que es 1/8 de x, entonces, y aquí también tengo 1/4 de x, entonces va a quedar 1/4 de x más 1/8 de x, y estos son 2/8, 3/8 de x. Entonces, juntando este con este, voy a terminar en un 3/8 de x menos 1/4 seno de 2x, que es este, más 1/8 de 1/4, o sea, un 32avo, porque estoy multiplicando 1/8 por el 1/4, 1 por 1, 1, 8 por 4, 32, seno de 4x más c, y apenas cupo en esta hoja. Y esa es la integral de seno cuarto de x. Vamos a continuar con el otro caso de integrales trigonométricas, es cuando involucran a las funciones secante y tangente. Entonces vamos a ver algunos casos, aunque habría muchos más, se reducirían a estos que voy a decir. Entonces el primer caso es que la potencia secante sea par. Si tengo una secante par y positiva, voy a poder separar un factor secante cuadrada y el restante de los factores los voy a convertir en tangentes con la identidad trigonométrica que les hablaba hace rato. Si por el contrario la secante no me importa y la tangente es impar, entonces voy a conservar un factor tangente que separe con una de estas secantes. Si no hay factores secantes y solo hay potencias par, una potencia par de tangente, como en este caso, entonces vamos a separar un tangente cuadrado y después este tangente cuadrado lo convertimos en secante cuadrada. Al desarrollar ya voy a tener una secante cuadrada par que me va a regresar al caso 1 con potencia de secante par. Y tangente esta por 1 me va a dar una tangente y le vuelvo a repetir el procedimiento. Otro caso, si solo hay secantes con potencia impar, como secante cúbica, por ejemplo, vamos a aplicar integración por partes. Recuerden que habíamos hecho un ejemplo de secante cúbica justamente donde le hicimos por partes y me salía una integral cíclica. Ese es el método para las impares. Y si ninguno de los casos anteriores aplica, entonces la idea es convertir a senos y cosenos con identidades trigonométricas. Bueno, vamos a tratar de hacer ejemplos de estos para que nos queden más claro cómo se usan. El primer ejemplo que voy a hacer es la integral de secante cuarta tangente cuadrada. Para este tenemos que la secante cuadrada es una potencia par. Entonces dije, era el primer caso, si yo tengo una potencia par, lo que voy a hacer es separar un secante cuadrado. Entonces me quedaría secante cuadrada, tangente cuadrada, independientemente de lo que tenga en la tangente.
y dejo secante cuadrada. Eso se va a quedar fijo. Y todo lo que hay aquí debe estar escrito en términos de tangentes. ¿Por qué en términos de tangentes? Porque la derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces aquí vamos a ocupar la identidad. Secante cuadrada es igual a 1 más tangente cuadrada. Esta es la identidad. Entonces la sustituimos aquí y me va a quedar, en vez de secante cuadrada voy a poner 1 más tangente cuadrada por tangente cuadrada, secante cuadrada. Y ya, entonces quedó mi secante y todo lo demás quedó en términos de tangente. Y le decía que quería eso porque así puedo hacer cambio de variable. U es igual a la tangente, que es son tangente es la variable que aparece aquí. Y su diferencial pues es secante cuadrado, que es lo que yo aparte desde un principio. Entonces puedo hacer el cambio de variable. Quedaría 1 más y en vez de poner tangente cuadrada pongo u cuadrada por u cuadrada por, y este secante cuadrada de x de u. Entonces hago esta integral como pues desarrollo 1 por u cuadrada más u cuadrada por u cuadrada u cuarta, y esto sería u cúbica sobre 3 más u quinta sobre 5 más c, y regresando a la u igual a tangente tendría tangente cúbica sobre 3 más tangente quinta sobre 5. Y ya está la integral. Vamos con este ejemplo. Aquí la secante ya no es par, ahora es impar, pero afortunadamente la tangente es impar. Entonces eso entra en la segunda de las reglas que les decía. Y aquí lo que podemos hacer es separar un término tangente. Es decir, voy a escribir esto como... De hecho voy a separar un tangente y un secante. Aquí aunque sea impar o par no me importaría mucho, pero bueno. Voy a separar un secante y voy a separar un tangente. Y entonces aquí me quedaría secante, tangente. Secante de aquí, secante cuadrada por secante me daría secante cúbica, y aquí tangente por tangente cuadrada daría el tangente cúbica. Y esta es la parte con la que voy a conservar. Ahora el resto de factores los vamos a convertir todos en secantes. Entonces justamente por eso pedíamos que fuera impar, para que cuando yo separara uno, la tangente quedara cuadrada, y siendo cuadrada podemos ahora ocupar la identidad que convierte la tangente cuadrada en secantes cuadradas. Quedamos que era secante cuadrada, o bueno, tangente cuadrada más 1 es igual a secante cuadrada, pero despejando tenemos 1, bueno, secante cuadrada menos 1. Entonces esta es la identidad que vamos a usar. Esta es la identidad. Entonces esto es igual a secante cuadrada, y la tangente cuadrada va a ser secante cuadrada de x menos 1. Y toda esta parte pues queda intacta. Secante de x, tangente de x. Y de nuevo hicimos esto porque entonces puedo hacer un cambio de variable. U es igual a secante de x. ¿Y cuánto es la derivada de la secante? Pues secante por tangente. Entonces aquí podemos poner u cuadrada. Aquí es u cuadrada menos 1. Y todo esto es de u. Y entonces es u cuarta menos u cuadrada, cuya integral es u quinta sobre 5 menos u cúbica sobre 3. Y entonces sustituyendo la u, secante quinta sobre 5 menos secante cúbica sobre 3. Y listo. Eso es todo de este ejemplo. Ahora, no siempre es necesario, o más bien no es necesario que de este lado tenga una potencia positiva. Cuando yo hablo de una potencia impar positiva de la tangente, me da igual lo que hay aquí. Por ejemplo, lo siguiente. En este caso, tengo una tangente
cúbica impar. Bueno, una tangente de cúbica que es impar. Y tengo una secante, pero de hecho ni siquiera está en el numerador, está en el denominador. Aquí tengo algo que lo complica un poquito más, que es que el argumento ya no lo tomé x, sino 2x. Eso es lo de menos, pero vamos a trabajar con este ejemplo así. Entonces, para empezar, lo que puedo hacer es subir la potencia de la secante. Entonces tengo secante a la menos 5 y la tangente cúbica. Entonces lo único que me importa es que sea impar positiva. Y voy a proceder como en el ejemplo anterior. Entonces vamos a separar una tangente. Entonces es la idea. Separo una tangente y una secante. Pero ahora dirán ustedes, ¿pero cómo le voy a sacar una secante a la secante menos 5? Bueno, pues el truco va a ser el siguiente. Secante menos 5, 2x. Como yo quiero separar una secante aquí, de hecho voy a separar un secante de 2x con un tangente de 2x, de x. La tangente la voy a separar de aquí, pero esta es potencia negativa y yo voy a poner un secante que no puedo separarlo de algo negativo, pero lo que sí puedo hacer es poner un secante a la 1 y un secante a la menos 1. Ojo, no es lo mismo secante a la menos 1 que arco secante. Aquí lo que estoy diciendo es como secante de 2x en su totalidad a la menos 1. Entonces como un truquito de matemáticas, ¿no? Es como sumar un número y restar para no alterar. Lo mismo aquí, pongo un secante y pongo un 1 sobre secante, que lo escribo así para no alterar. Y tangente cuadrada. A ver, entonces escribí algo en desorden esto, pero lo que pasó fue que introduje este término nuevo, secante a la menos 1 por secante, que al final multiplicados es un entero y no altero. Y el tangente cúbica lo separé en tangente cuadrada y en tangente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que secante a la menos 5 por secante a la menos 1, pues es secante a la menos 6. Y aquí tangente cuadrada. Y acá ya me quedó el secante tangente. Y entonces, ahora lo que tengo que hacer es pues convertir la tangente en secantes. Y ya habíamos dicho que eso lo hacíamos con la identidad de secante cuadrada menos 1. Entonces escribo esto así, secante a la menos 6 de 2x por secante cuadrada menos 1 de 2x por secante de 2x, tangente de 2x. Aquí voy a hacer un cambio de variable, la u va a ser secante. Ahora sí me conviene hacerlo porque su derivada va a ser secante por tangente por la derivada del argumento, que es 2. Entonces, ya escrito de manera correcta, sería 2 secante de 2x, tangente de 2x. Y lo único que me hace falta es que aquí voy a necesitar un 2. Y entonces aquí voy a necesitar poner un medio. Y entonces ya sustituyendo va a ser un medio. Secante es u, entonces u a la menos 6. Aquí u cuadrada menos 1. Y 2 secante tangente es de u. Y pues no me queda más que hacer esta integral. Para eso primero resuelvo la multiplicación. U a la menos 6 por 2. Menos 6 más 2 es menos 4. Y u a la menos 6 por 1 es u a la menos 6. Integro y me quedaría un medio de menos 4 más 1 menos 3. Ya voy a integrar con fórmula de potencia. Entonces no se vayan con la finta de que estoy integrando trigonométricas. Voy a integrar con la fórmula de potencia porque es lo que tengo aquí. Entonces menos 4 más 1 menos 3 menos un medio. Ahora por la integral de esto, menos 6 más 1 menos 5. Y acomodando esta expresión, más por menos menos, 2 por 3, 6. Como esta potencia es negativa, la voy a poner abajo y arriba nomás quedaría 1.
Luego aquí un medio negativo por el menos 5, menos por menos me va a dar más. 1, 2 por 5, 10. La potencia negativa la voy a escribir abajo. Y por último regreso a la variable. Entonces voy a tener menos 1 sobre 6 y la u valía secante 2x. Entonces secante cúbica de 2x más 1 sobre 10 y la u secante quinta de 2x más c. Ahora, si quisieran ser un poquito más, dejar esto un poquito más refinado, pueden recordar una identidad trigonométrica que dijimos en un inicio. La secante es 1 sobre coseno, o equivalentemente coseno es, si lo escribo ahora, secante es el recíproco de coseno o coseno es el recíproco de la secante. Entonces tener secante abajo es lo mismo que un coseno. Si yo elevo a la 3 todo esto, pues se elevaría a la 3 todo esto, y entonces 1 sobre secante cúbica sería coseno cúbico. Entonces esto, en otras palabras, podría escribirlo como menos un sexto, y en vez de escribir la secante abajo, lo escribo arriba, pero como coseno. Secante quinta lo escribo arriba como coseno. Y tal vez esto sería un poquito más elegante, por decirlo así. Y esa sería la respuesta. Vamos con el último caso de integrales trigonométricas. Este es cuando estén involucradas en la integral productos con ángulos distintos. Si se dan cuenta, todas las integrales que hemos hecho de alguna manera han tenido el mismo tipo de ángulos. Pero si los ángulos que aparecen en dos funciones trigonométricas son distintos, entonces vamos a usar estas identidades. Se llaman identidades de producto suma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si aparece seno, pues aplicamos esta fórmula. Seno con coseno es esta y coseno con coseno es esta. Tal vez en algún momento sea de utilidad también conocer las identidades de ángulos negativos. Es decir, si yo tengo seno en ángulo negativo, puedo convertirlo en positivo si saco el signo. En el caso del coseno, el coseno es una función par, quiere decir que da igual si yo lo evalúo en un negativo o en un positivo, no hay que sacar ningún signo extra, y la tangente ahí vuelve a ser como el seno, el signo negativo sale. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se usan estas fórmulas. Por ejemplo, tengo aquí, vamos a hacer seno coseno, 1 tiene 2x, coseno tiene 5. Entonces buscamos en las fórmulas la que sea seno coseno, es esta de hecho, y lo único que vamos a hacer es aplicarla. Entonces un medio, y me va a quedar seno de la diferencia de m con n, donde m es el del seno, entonces sería m, este sería n, m menos n, 2 menos 5, menos 3, más seno, m más n, 2 más 5, 7, x. Y entonces la integral de esta va a ser la integral de esta nueva expresión. Y para integrar esto, pues vamos a sacar el medio, y me quedaría seno de menos 3x, que es lo mismo que menos seno de 3x por la identidad esta que decíamos, más seno de 7x. Y podemos separar las dos integrales. Me quedaría menos un medio de seno de 3x, saco el menos, y más un medio seno de 7x. ¿Y cómo resuelvo cada una de estas? Pues por un cambio de variable. Aquí voy a hacer que u sea 3x, du es 3dx, entonces aquí me falta poner un 3, lo voy a poner aquí a la derecha, y sacar un tercio. Y aquí, para no rehusar la letra, voy a poner v, 7x, dv, 7dx. Entonces aquí me va a faltar un 7, y aquí sacar un séptimo.
Entonces me va a quedar más por menos menos un sexto, seno de u, y 3 de x es de u. Medio por un séptimo es un catorceavo, seno de 7x que es b, y 7 de x, aquí, perdón, era derivada de b es 7. 7 diferencial de x, entonces 7 diferencial de x es de b. Seno de b, de b. Y entonces ya puedo hacer la integral. Esto me queda menos un sexto. La integral de seno es menos coseno. La integral de seno es menos coseno. Entonces va a ser menos por menos más un sexto coseno de u, que es 3x, más por menos menos un catorceavo coseno de b, que es 7x. Y listo. Entonces estas son más simples. Como ven, lo único que hay que hacer es aplicarle la fórmula. Esas fórmulas las deben de tener en su formulario. Y bueno, entonces con eso terminamos el tema de integrales trigonométricas. Cualquier duda me las hacen saber y pues hacer ejercicios. Saludos.